Ya está con nosotros Gonzalo Leston, que es montevideano, nacido en el año 83. Según la biografía del libro, está viviendo, o por lo menos vive campo adentro, en el oeste de La Valleja, músico, licenciado en enfermería, profe de guitarra. Ayer justo hablábamos de semillas nativas y criollas con Luchi Soria, de los tomates. Bueno, está en ese mundo también. Y también es cuentista, poeta y autor de este libro que se llama Cárcel de Adentro, que es una ficción, pero digamos con una fuerte base autobiográfica. Bienvenido, Gonzalo, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muchas gracias por recibirme acá. Gracias por arrimarte. ¿Viniste de Minas? Vine de Minas y llegué recién. Recién arribado a Tres Cruces. Sí. Me vine en vehículo, así. Bien, perfecto. Al palo. Sí. Quiero agarrar un fragmento del libro para arrancar, si te parece. Por favor. Que tiene que ver con es el final, en realidad, ¿no? El libro habla de los meses que te tocó estar adentro del sistema Concar. carcelario, del Concar, ¿no? Sí. Pasaste por cárcel central en el proceso previo y después Concar, y ahí, bueno, haces un relato de tus vivencias, descripción de personajes, de la diaria, de cómo vos hiciste un proceso interno también, un clic en algún momento. De una. Pero genera mucho interés también, bueno, esa vivencia y la forma que está escrita, ¿no? Pero voy para el final. Dale. Que sabemos que el final no es un spoiler decir que No. estás acá, fuiste liberado, ¿no? Claro, sí. Ya frente al enorme portón, 4 oficiales con linternas y planillas fueron la última despedida. Interrogaron primero por separado a los 2 que salían y luego me llamaron por mi nombre. Me miraron bien desde todos los ángulos mientras me preguntaban datos personales. Vamos, que queda liberado, dijo uno mientras otro le hacía preguntas a mi hermano. Lo esperé sentado en el cordón de la vereda, que sirve para entrada de vehículos. Cuando salió, nos abrazamos fuerte. Comenzamos a caminar y las palabras fueron brotando como si hubieran estado atascadas por una gran represa. A nuestra izquierda, por la calle que conducía a la ruta, veíamos la gigantesca ciudad gótica. ¡La puta madre, Concar!, grité mientras mi hermano reía, ¿no? Es el momento en que dejás atrás el Concar. Sí, que se ve la luz al final del túnel, como Ahí bien está. dicen. Sí. Ahora que leímos el final, vayamos al arranque, ¿no? El arranque obviamente tiene, digamos, un delito que es penado con prisión. ¿Se puede contar, digamos, todo ese proceso primigenio? De hecho, es súper interesante porque siempre en otras notas estaba bueno como contextualizar un poco. En realidad, nosotros nos procesan por lesiones graves que vienen a ser como una pelea, básicamente se le conoce por eso. Pero capaz que en el libro hay gente que me decía, yo no entendí, ¿qué le pasó? No, mirá, la cosa fue así. Nosotros vivíamos en un barrio de clase media de buceo y estábamos en la puerta de mi casa, yo estaba tocando la guitarra y vino un vecino que estaba durísimo, básicamente, y le pegó una piña a mi hermano de la nada, y mi hermano se empezó a defender. Yo fui a separar de verdad, pero claro, cuando lo separo, le agarro los pelos, así. El pibe se cae mal, y se fractura un hueso. Pero, es decir, no es que se murió, ni que estuvo por morirse, el loco se levantó y se fue. Hubo una medida ejemplarizante, a veces las cosas funcionan distintas, yo no sé. Igual no voy para ahí con ningún tipo de remordimiento o nada, ¿viste? Pero quiero contextualizar eso. Y que yo fui a separar de verdad, no te estoy tipo diciendo, yo... Y lo más difícil de todo fue que cuando a mí la policía me pregunta, cuando aparece policía bueno, policía malo, ¿qué onda? ¿Qué hiciste? Y yo sabía que si le decía que le había agarrado los pelos, me estaba inculpando de alguna manera. Pero también fue un momento bisagra, esos de la vida, ¿viste? Como esas encrucijadas en las que, si yo no hubiera dicho eso, ¿cómo me hubiera sentido dejar a mi hermano más chico entrar a una prisión, ¿no? Es decir, yo no sabía exactamente que nos iba a pasar eso, pero podía pasar. Entonces fue algo que, lo digo y se me eriza la piel porque fue un momento bisagra en la que cada uno, como decía un amigo que en una librería que yo trabajé, que uno no sea valiente no quita que uno pueda tomar decisiones valientes. Y esa creo que, bueno, me la reconozco por lo menos. Así que lo contaste. Sí. Claro, le dije, yo lo que hice fui a separar, buscando que me entendieran, decir, pibe, te entiendo, fue una pelea, ¿qué vas a hacer? Le agarraste de los pelos, y no. Fuiste cómplice.
era lo que quería escuchar. Exacto. Gracias. Y bueno, eso termina en un procesamiento y ahí arranca el periplo del libro también, ¿Cuánto ¿no? tiempo te dan por lesiones graves? Y en realidad en este caso eran como 22 meses, pero nosotros cumplimos después 6 meses de cárcel. Que eso, escuchaba en esto de las repercusiones del libro, claro, algunos dicen, pero 6 meses es una pasada. Digo, es un viaje. Es decir, estar preso, la verdad que claramente hay gente que ha estado un montón, pero para mí esa experiencia fue una vida pasada, ¿entendés? Sí. De lo que sucedió. Esto tiene su tiempo. Hay algunas pistas puntuales que te permiten fechar, datar exactamente el episodio. En Cárcel Central se cruzan con Juan Carlos Blanco, canciller de la dictadura, y Juan María Bordaberry. Juan María Bordaberry, Y después aparece la muerte del Darno también. Entonces, como estamos hablando de 2006, 2007. Sí. Y con la muerte de Darno ya está, 2007. ¿Eso te interesara poner esa anécdota? Pues vayamos al pasaje de Cárcel Central, ¿no? Sí. Después nos vamos al Concar. Pero ahí es tu primera aproximación a lo que es estar recluido, privado de libertad. Y aparecen estas figuras que son muy conocidas, que también pasaron por el mismo proceso, aunque con distintas atenciones, por decirlo de alguna forma. Y sí, un poco el libro, viste, como me decía Juan Miguel Petit, ¿no? El libro nunca pega abajo, ¿no? Trata de siempre, estoy contando, se cuenta la anécdota, se va narrando y la narrativa a veces tampoco quiere detenerse demasiado, sino como que seguir la historia. Y de alguna manera, indirectamente visibiliza cómo es el sistema de justicia, que capaz que las personas no conocen de que hay una cárcel central en la que, bueno, que hay una cárcel que tiene privilegios, ¿no? Y en este caso... nosotros estábamos, se habían realizado el juicio y estábamos en Cárcel Central, pero esperando a que el traslado al Comcar, que es una jaula grandota, estoy spoileando un poco el libro, donde ahí la gente la van como acumulando y en un momento salen los viajes al Comcar. Y en esa cárcel es que apareció Bordaberry Blanco y fue como una sorpresa también, fue como algo bastante peculiar, por lo menos. Sí, que estaban recibiendo un desayuno, algo así. Sí, había como un trato ahí distinto, ¿no? Bueno, y entonces ahí vos en tu fuero más íntimo esperabas que no te trasladaran al Concar, ahí está tu familia también, haciendo fuerza. Haciendo tu viejo. fuerza, mi viejo, sí, que aparece como tratando de que nos quedemos como pibe clase mediero que éramos en ese momento. Bueno, tratando de hacer lo posible para venir al Comcar, no ir a esa cárcel, ¿no? Que hasta siempre es como una especie de inconsciente colectivo, como un lugar atroz, ¿no? Dentro de la sociedad. Porque ahí te metes en un tema que es justamente los piques, los contactos que tiene alguien para que alguien zafe de irse al Concar, Claro. ¿no? Y se quede en el Cárcel Central. ¿Cómo es ese proceso de intentar que te toque una buena cárcel? Por ejemplo, calculo que ahí el abogado es clave. Calculo que sí, pero sabes que no tengo el detalle. Calculo que en ese caso era que mi viejo conocía a una mujer que trabajaba ahí, pero en realidad no lo logró tampoco. No. Fue como un acto fallido que quedó ahí a medio camino. ¿Tuviste abogado particular o era un defensor de oficio? Teníamos un defensor de oficio, porque la abogada pava de mi viejo que estaba de licencia en ese momento. Que fue, sí, que es muy particular el nombre ahí del abogado. Después ahí se ve un poco. Está bien. Bueno, entonces ahí te toca el traslado al Concar ahí con tu hermano. O sea, tenías la ventaja de que iban en yunta. Que íbamos en yunta, ¿sí? Esa ventaja, ¿sabes? Que la entendí más en retrospectiva, porque decía, realmente la protección que tuvimos fue esa hermandad, ¿no? Estar con alguien que indefectiblemente va a saltar por vos, ¿viste? Ese fue ¿Y increíble. cuál fue el primer shock que te llevaste cuando llegaste al Concar? El primer shock que me llevé al Concar. Yo creo que ya estaba en shock ya ahí en la jaula, como quien dice, ¿no? Igual. Perdón, ahí en el Cárcel Central ya aparece la gente fumando bazoco adentro, o sea, ya te empezás a ver que hay reglas que no se cumplen, o sea, gente que conseguía marihuana, que conseguía pasta base, la mezclaba y se fumaba una y la compartían, es decir, hay cosas que ya estaban habilitadas desde el vamos. Sí, ya en esa cárcel central, en eso, ya se estaba viviendo como este mundo carcelario donde hay como distintas reglas, distintos dialectos también. Como a la comida se le dice rancho, a la leche se le dice vaca. Ya empieza a haber hasta eso, un idioma distinto. Según una profe de literatura es como, es un dialecto, no es un lunfardo ni nada, es un dialecto distinto que se habla ahí, ¿no? Y lo que más me impactó, ponele que, creo que el tema de perder tu libertad. Es decir, que eso es muy difícil de materializarlo, imaginarlo. Y una de las cosas que quiero decir que para mí es clave del libro es que yo antes de que pasara esto, capaz íbamos a llegar después, pero yo estaba en esa época de la vida, ¿viste? Estaba estudiando, no sé, pero que no le encontraba la vuelta como el sentido, ¿viste? Había perdido el brillo, algo se me había perdido.
no sé, viste, esto de la infancia, todo. Algo se me había ido y no le encontraba la vuelta, ¿viste? Nunca me pasó de no querer vivir, pero sí que no le encontraba la vuelta. Le encontraba, hacía esto, ayunaba, que no sé qué, que esto, me iba para acá, para allá. Y la cárcel fue como, acá, tenés un problema, no estás satisfecho, no estás a gusto. Y claro, yo ahí entendí lo que tenía. Sí, que no lo vamos a veía. hacer el clic en el momento de la nota. En el momento tenés un clic ahí donde ves con cierta luminosidad el futuro, ¿no? Un poco antes, ¿no? Pues es una persona, no sé, educada, Claro. buena onda. Cuando entraste al Concar y te encontraste con presos, ¿cómo te trataron? Claro, no. En todo ¿Te momento, marcaron la cancha? ¿Te amenazaron? ¿Fuiste extorsionado? nunca. La verdad que eso es algo que, la verdad que digo, porque es decir, yo soy un pibe, como digo, de clase media. Imagínate cuando me tuve que afeitar, ¿entendés? Mi carita era una carita de bebé. Yo realmente, es decir, la idea de la violación de mi hermano, o no, que nos mataran, o que nos quisieran pedir peaje, que es una práctica común también. Por suerte nunca nos sucedió nada, nunca tuvimos eso, que nos quisieran apretar, nada. Yo creo que la clave de ser hermanos y de tener la mínima calle, teníamos la mínima calle, tampoco éramos pibes que nunca habíamos salido, teníamos una mínima calle, pero igual, obvio, la carita la gente es muy fisonomista, es muy inteligente, hay un saber distinto también. Sí, en la marginación. este tiernito, Ya por la pinta te das cuenta quién es más pesado y quién es un... Pero igual te dieron pique, ¿no? Porque, por ejemplo, te dijeron, nunca agarres un corte, o sea, si te presenta un corte, no lo agarres porque enseguida te van a pinchar en el momento, ¿no? Sí. O sea, algunos piques, compartí todas las cosas que te manden, porque si no después te la van a rastrillar. Claro, sí, ¿No? sí. ¿Cuáles son esos piques que te dieron para sobrevivir en la cárcel? Ese fue el primero, el clásico. El que te recibe en la cárcel es el que te da los piques. Es como que el que te tiene que decir, bueno, a ver, mira, esto es así. Que fue este petizo que nos dijo, bueno, acuérdense, acá. Primero nos dijo lo del idioma, lo del dialecto. Acá no se dice leche, se dice vaca, acá se dice potasio, no se dice. Cambian algunas palabras. Bueno, siempre compartan el tabaco. Nunca dejen los calzoncillos ahí en las ventanas, en los ventiladores, que ese es otro viaje, que las ventanas le digan ventiladores, porque los pueden lastimar. Y el loco realmente no tenía maldad para nada, nos recibió re bien, tipo, no es que tipo nos miró como, más allá de que se dio cuenta, porque era obvio, ¿entendés? Ahí todo el mundo se da cuenta quién es quién. Pero los quiso ayudar. Pero nos quiso ayudar, sí. ¿Y qué otros piques había? ¿Y qué otros piques había? O sea, hablas del tema de compartir las cosas. Claro, el loco nos decía como, bueno, compartan, pero tampoco sean boludos, ¿viste? Como, compartan, les corresponde medio litro de vaca, la leche, compartan el tabaco. Si lo joden, no se quemen, no sé qué. Pero tampoco se dejen descansar tanto. Como que no se joden. Fue como la clásica introducción, calculo. Sí, es lo que vas contando, ¿no? También vas describiendo, obviamente, los personajes que te vas cruzando a medida que vas cambiando de escenario. Claro. O de planchada. De planchadas. Planchada también, ¿no? O sea, Sí, la sí. planchada es un término que incorporaste. Es un término claro. Yo realmente conocí algunos cuentos por alguna amistad que había estado como presa anteriormente, por otras circunstancias. Habíamos ido una vez de visita. Pero claro, vivirlo por ahí adentro fue algo. Eso. La planchada básicamente es una recta donde la gente va y viene, porque el hacinamiento es muy real. Es decir, la gente está todo el tiempo encerrada. Vos escribís como un puma en un zoológico enjaulado. Como un puma en un zoológico enjaulado. Lo veía así, era como esa sensación de cada paso firme yendo y viniendo. Describinos cómo era el lugar en el que estuviste, ¿no? Físicamente, cuánta gente había. Bien. ¿Era una habitación de cuánto? Es una habitación era lo que le llaman una celda chica. 3 metros por 2 metros y ahí éramos 5 personas. En 3 metros por 2 metros. Básicamente había un water, pero el water a veces funcionaba, a veces sí, porque a veces había agua y a veces no había agua. Entonces a veces había que resolver las necesidades de otra manera, con una bolsa de nylon. Y después cuando, en esa celda que nos tocó... Vos decís la que haces el croquis. Esa, está el croquis. El libro está el croquis y se lo voy leyendo y vos vas contando, ¿no? Porque tiene. Hablaste del water. El water es la zona Walter Olmos. Eso era muy Que personal. me imagino por la cerámica Olmos Sí. o por Walter Olmos, el cantante de cuarteto. Más por el cuarteto. O por el cuarteto. Que era peor porque tenías que dormir al lado del water. Aparece el ladrillo con la resistencia, clásica, ¿no? O sea, para calentar cosas. La camita de hormigón y cucheta, que es la habitación principal, digamos. Es que la habitación era para una persona sola. Sí. Básicamente tenía
esa cama de hormigón, Ujú. pero en realidad éramos. Lo bastante peor es más. dormir entonces al lado del water. Y al lado del water porque en realidad ni siquiera era un lugar, era un sobrante de espacio. Era un lugar donde no podías ni siquiera como extender las piernas, tenías que dejar las piernas arriba del water para dormir. Igual eso, ahora hace poco hablando con Juan Miguel Petit y eso, y hablando con gente, con universitarios que se han graduado, y hay una red que se está tratando de formar, de una red de universitarios que se formaron en la cárcel. No, me contaban que actualmente es más todavía. Yo decía, no, esto no puede ser peor, y es peor. O sea, vos dormías en el piso y con las piernas arriba del water. Sí, Iba rotando. pero claro, nuestra celda era bastante atípica en esto que te digo, que tuvimos suerte, tuvimos bendiciones, tuvimos, en fin, el destino, que justo tan discutido filosóficamente. Era una celda que tenía una armonía democrática, donde rotábamos por ahí, que calculo que en otros lugares capaz que vos venís, no, vos, blandito, dormí acá, o parate de mano, una cosa así. Pero no, nosotros teníamos esa cosa de que rotábamos, cada uno, a veces tocaba en la cucheta de arriba. Está el ventilator, que es... Ventilator, ese era el lugar privilegiado, era En como la una especie de. Sí, Y pará, y la última, porque la reserva al final, porque tiene que ver con una dimensión de este libro que es Patricio Rey y su redondito de ricota. O sea, que está presente a lo largo y ancho del libro, y hay una parte del lugar que es queso ruso. Queso ruso, sí, porque ese. ¿Qué era queso ruso? Queso ruso era el colchón ese, que claro, un colchón bastante grande y que uno de los compas, el Da Vinci, tuvo que filetearlo con una filete y quedó bastante similar a un queso. Por eso fue lo de queso ruso. Queso ruso. Qué interesante que digas lo de la capa de Patricio Rey, porque bueno, yo en esa época era una persona que escuchaba mucho Los Redondos. Hoy en día dejé un poco esa adicción así constante, es decir, si bien escucho. Y entonces el libro tiene una capa ricotera, es decir, hay miguitas de pan por todo el libro que están ahí, que si uno no conoce los discos de Los Redondos, no va a interferir. La idea fue como un trabajo cuidado de que no se generara como un ruido, pero si uno es ricotero o uno escuchó los discos de Los Redondos, va a ir encontrando esas miguitas de pan a través del libro. No, sí, son varias, ¿no? O sea, Sí, son son frases del indio, nombres de canciones, hay capítulos, ¿no? Está el Botija Rapado. Todo ¿No? presos políticos. Sí. ¿Qué movilidad tenés en la cárcel ahí por el tiempo que estuviste vos y en el lugar en que estuviste vos? O sea, ¿cuánto tiempo estás en esa habitación? ¿Es una habitación que está cerrada o está la puerta abierta y vos vas y venís por otro lugar? En ese sector donde estábamos era básicamente... ¿En qué módulo estuviste, capaz, para explicarle a la Estuvimos en gente? el módulo primero en el módulo 5, cuando llegamos, el módulo de primarios, y después hay una anécdota que decir, no tuvimos, como te digo, reitero, no tuvimos ningún problema con ningún preso, pero nos pasó un tema ahí, que también podés spoilear un poco el libro, es que mi hermano, claro, tiene un viaje que viajó mal, y se persigue como que íbamos a tener un problema. Entonces nosotros agarramos y yo digo, vamos a hacer esto, vamos a pedir seguridad, que es lo que se llama en la cárcel, y vamos al módulo, hasta el módulo 2. Porque en ese tiempo el módulo 5 era abierto, eran tipo, las celdas estaban abiertas, hoy en día no es así, hoy en día todos los módulos son cerrados. Y cuando nos fuimos al módulo 2, básicamente era patio 2 días a la... A ver, déjame recordar bien. Patio teníamos, creo que 4 veces a la semana, pero eran 2 horas. Y después quedaba la planchada abierta, que era ese tramo donde podías ir y venir un par de horas. Y los miércoles estábamos todo el día en esa celda, 5 personas, ahí conviviendo. Realmente era tomando mate, buscando de la vuelta. Contrariamente a lo que imaginé, no sé cómo será en otras celdas, ¿no? Pero la higiene era algo tremendo, porque claro, esas pequeñas rutinas te iban anclando, ibas como escalando el día, ¿viste? Sí, hay que ocupar el tiempo. Era como, bueno, nos levantamos, lavamos los dientes, tomamos mate, bueno, ahora sacudimos todo, barremos. Después había todo un periplo para conseguir agua, porque como no había agua, gran parte del tiempo, había toda una actividad interesante de cómo había que juntar el agua a través de afuera, es decir, desde adentro de la celda, con la gente que estaba afuera. Juntar la comida para, a veces, salir a pedir, digamos, verdura, lo que sea, para hacer la comida. ¿Cómo es la comida de la cárcel, no? ¿Cuál es la comida que te dan y la comida que tenés que hacer vos? Porque son cosas distintas, ¿no? Claro. La comida en la cárcel se le dice rancho. Es una olla, básicamente, por lo menos en ese tiempo, ¿no? Porque pueden haber cambiado varias cosas. Pero realmente es una olla con un alto contenido lipídico. Era básicamente mucha grasa. Cuando quedaba frío, eso quedaba totalmente duro. Y nosotros lo que hacíamos era extraíamos algunas cosas también, dado nuestro privilegio, porque recibíamos paquetes, recibíamos
tanto los otros pibes como nosotros teníamos nuestros paquetes, es decir, que nos recibían, nos daban un poco de alimento, arroz, esto, lo otro. Entonces generalmente sacábamos alguna cosa que nos sirviera, pero realmente era como, era grasa, básicamente, en ese tiempo. Grasa. Ahí, digamos, vas contando con muchos detalles lo que pasa periódicamente en una cárcel, como por ejemplo cuando alguien se corta, ¿no? Se corta los brazos y ahí hay como ciertos rituales, ¿no? Ahí, o sea, vos describís muy crudamente los cortes más superficiales, los cortes más profundos, ¿no? Y lo que sucede en el momento que alguien se corta, el llamado, digamos, a la policía, a la enfermería, cómo vuelven. Sí, ¿no? sí. Sí, es lo que yo viví, es lo que lo vi en ese momento. Sí. Y vi eso. Sí había visto en la calle gente con varios cortes y lo veía como también como un signo o como algo, no sé, como algo medio tribal de cortarse. Y después en la cárcel lo vi que, claro, cuando una persona se cortaba básicamente, toda la cárcel o toda la planchada empezaba a vibrar, enfermería, iba y la persona volvía fuertemente medicada, básicamente, con psicofármacos. Y que volvía con psicofármacos también en su bolsillo, que se transan a veces, ¿no? O sea, es lo que yo vi. Las famosas canicas. Las canicas. Las canicas. Y lo otro también hablando de cortes, pero o de la piel, es los tatuajes, ¿no? Sí, los tatuajes. Sí, que dicen, vos no te tatúes en la cárcel. Yo el tatuaje más peligroso del mundo podía ser, ¿no? Tipo, perfectamente. Sí. Vos no te hiciste ninguno. No. Pero sí, contás de uno que se hizo con... Sí, con una Gillette. Claro, yo no quiero contar mucho, porque está lleno de ese tipo de detalles el libro, ¿no? Sí, va contando un poco lo que voy viviendo y lo que voy viendo, básicamente, como sin un juicio, sino como, bueno, tratando de contar lo que yo viví, ¿no? Y hay otra cosa que es interesante, esto es 2007, ¿no? Estamos hablando de hace mucho tiempo, casi 2 décadas. Sin embargo, lo que era ya el impacto de la pasta base. La pasta ¿no? base, sí. Ahí tenés otro viaje importante, porque eso se va a dar multiplicado por 10 en las cárceles de Uruguay hoy día, ¿no? Ahí ya llegaba con mucha gente que se había... Uno dice, me dejaba 2 días más y me fumaba yo mismo en la pipa, ¿no? Sí, uno de los compadres. Bueno, de entre los compañeros de celda que teníamos, claro, podíamos distinguir claramente algunas clasificaciones de alguna manera. Estaban los 2 pibes que los 2 estaban por rapiña y te das cuenta que eran pibes marginados, que habían, es decir, ellos mismos me contaban que eran pibes que habían pedido estampitas en los bondis, se reconocían entre ellos, ¿entendés? Uno se daba cuenta de cómo, de la dureza, ¿entendés? Que tenían y lo blando que éramos nosotros, es decir, un pibe que, yo qué sé, mi madre me llevaba el café con leche, nunca me faltó nada, sí teníamos otras carencias emocionales o lo que sea, pero la parte material la teníamos. Y después estaba este pibe que era como algo intermedio, que era básicamente alguien que era adicto a la pasta base. No era ni chorro, no era marginado. Y eso es un gran tema. Hace poco hablaba con Gaby Pipa y, como te digo, esta gente, como esta red de universitarios liberados. Y y uno de los grandes temas es el consumo. Porque básicamente hay muchas personas que capaz que no tienen una cultura delictiva, sino que son adictos a la pasta base, básicamente, ¿no? Es otro gran tema, ¿no? Y eso decanta en que terminan rastrillando y después caen en cataliza como de alguna manera el chorro que tienen las personas, porque roban lo primero que tienen, o van y roban todo lo que tienen en la casa, o algunos no hacen eso, pero en realidad lo que están son adictos a la pasta base. En tu experiencia y lo que viste, ¿cuánta droga hay en la cárcel? ¿Qué tan fácil es conseguir droga en la cárcel? Si yo en el momento en el que estuve, no era algo complejo. No era algo complejo. Tampoco era algo, yo por lo menos en ese tiempo, no era algo que lo veía así como así todo el tiempo. Pero sí, de hecho, eso era una de las grandes ventajas que uno de este compañero, claro, gente que entraba por adicción a la pasta base y no podía básicamente acceder tan fácilmente a la pasta base, entonces de alguna manera era como una especie de rehabilitación. Sí, tenían indirecta. Un mono también importante, ¿no? ¿Qué? Un mono, una abstinencia importante. Claro, también. sí, pero la llevaban, digo, también. Es como que también ahí la gente se ordena también, tenés que estar un poquito como ordenado. Veías gente que capaz que en la calle se rompía contra todo, se daba contra todo, pero ahí en la cárcel como que, bueno, se ordenaba porque tiene que sobrevivir también. ¿Viste episodios de violencia fuerte en la cárcel? No fuerte. Sí vi un par de peleas como corte a corte, pero que no llegaron a consumar nada. Y después sí vi esos cuchillos, ¿no? Tipo, esas cosas que... Gonzalo, me interesa el proceso de escritura. Esto tiene sus años en la experiencia. Vos saliste y enseguida bajaste toda la data a papel o lo que sea, para después agarrarlo más adelante y convertir ese material en un libro. Sí, yo te contaba fuera del aire que lo primero que hice cuando yo salí, primero que me había dado cuenta de lo que había encontrado, ¿entendés? Realmente yo no sé cómo transmitir que realmente el libro un poco es la manera que yo necesitaba recordar. Porque realmente la pérdida de sentido que yo sentía antes era muy fuerte.
casi como una especie de depresión, ¿viste? No sé si se llama la depresión porque nunca me... Pero realmente no le encontraba la vuelta. Entonces, ahí yo encontré todo, ¿entendés? Todo se me ordenó en mi vida. Entonces, salí y dije, yo tengo que escribir esto. Escribir un libro, escribirlo para mí, escribirlo para compartir. Y empecé, tipo, todas las noches, me acuerdo que prendí una vela, me quedé escribiendo todo lo que recordaba. Eso fue como el primer vómito, como que hizo que tuviera tanto detalle como preciso. Y después, pasando los años, lo que fui haciendo fue como contando anécdotas. Dije, mirá esto es algo tan... Y hay algunas que ni siquiera puse en el libro, porque imagínate, porque es algo tan particular, de un mundo tan distinto, vedado para los demás, que la fui como escribiendo. Y el libro, aunque no parezca, tiene mucho laburo como de ir viendo la coma, que esto, como lijando, ¿viste? No, Como... el libro está, hay un laburo muy fino de corrección de estilo, decías también. También, sí, de última pero etapa. incluso de decisiones, digamos, formales, como por ejemplo, en los diálogos, adrede sacarle las S, ¿no? O sea, claro, sí, un manejo de la oralidad que estaba bueno para poder transmitir esa marginación también, ese realismo de lo que estaba viendo. Y también hay mucho de diálogo. También hay mucho de que justo me presentó en Minas un escritor amigo, Leonardo de León, que el loco me decía que, claro, no hay hasta muchos paisajes de imágenes porque tampoco estás viendo mucho. Hay mucho de lo sonoro, también hay mucho de lo olfativo, de la cabeza, claro, porque es ese encierro que se estaba generando ahí. A ver, el libro se presenta, ¿ya tenemos fecha de presentación del libro? Tenemos fecha de presentación del libro, gracias. Bien, dígalo. Miércoles 11, Facultad de Humanidades, hora 19. Me presenta Nicolás Delgado, periodista amigo. Comenta Juan Miguel Petit. Y también hay una profe de Facultad de Humanidades y Letras que va a comentar también el libro. Bien, ¿y el libro dónde está en este momento? Está en librerías en general. Está en librerías. Sí. Cárcel de Adentro, lo van a ver la tapa. Nada, felicitaciones por el laburo. La dimensión ricotera para los que les gustan los redondos. Siempre tiene que estar. Siempre tiene que estar. La remera de octubre, que entraste y saliste con la remera de octubre. La tenés que haber traído. Tengo como los manuscritos originales. Para haber sabido que lo había traído, que hubiera rendido. Para la presentación la tenés que poner adelante. Tiene que estar ahí, como los trapos. Sí, claro, para el bandera, ¿no? Sí. Nada, gracias por arrimarte. Gracias a ustedes, de verdad. Muchas gracias. Y hasta la vuelta.